El 7 de septiembre de 1191, 12.000 cruzados exhaustos, golpeados, ensangrentados y al borde del colapso, se volvieron contra 30.000 de los mejores guerreros de Saladino y los aniquilaron en solo 17 minutos. Lo que sucedió en Arsuf destruyó el mito de la invencibilidad de Saladino para siempre. 700 cruzados cayeron, mientras 7.000 musulmanes murieron. Una proporción de 10.1, que desafiaba todas las leyes de la guerra medieval. Al final de este video comprenderás cómo Ricardo Corazón de León orquestó el contraataque más devastador en la historia de las cruzadas. ¿Por qué la mayor fortaleza de Saladino se convirtió en su debilidad fatal? ¿Y qué 17 minutos cambiaron la guerra medieval para siempre? Pero las crónicas ocultan lo siguiente. Ricardo había esperado 7 días angustiosos para este momento. ¿Por qué esperó hasta que sus hombres estaban muriendo? ¿Cómo pudieron caballeros exhaustos explotar repentinamente con tal fuerza devastadora? ¿Y por qué los veteranos curtidos en batalla de Saladino huyeron de un ejército que los superaba en más del doble? La respuesta estaba en el arma más letal de la Edad Media, no en la lanza, no en la espada, sino en la disciplina forjada en la desesperación. Jerusalén misma estaba en juego aquella mañana de septiembre. La supervivencia de la Tercera Cruzada dependía de un solo toque de trompeta. Para entender cómo 12.000 hombres aplastaron a 30.000, debemos retroceder 7 días, al momento en que 2 de los más grandes estrategas militares de la historia comenzaron su mortal partida de ajedrez en las llanuras costeras del Levante. Ricardo había conquistado Acre tras un brutal asedio de 2 años. Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía, era considerado el mayor rey guerrero de la cristiandad. Pero más allá de las polvorientas llanuras esperaba su rival, Saladino, el sultán kurdo cuyo nombre significaba justo de la fe, el hombre que solo 4 años antes había reconquistado Jerusalén y derrotado a los cruzados en Hattin. Esto no era simplemente una batalla entre ejércitos, era un choque entre 2 filosofías militares, 2 religiones y 2 hombres que se respetaban mutuamente, incluso mientras buscaban la destrucción del otro. Después de la batalla de Hattin en 1087, donde Saladino había aniquilado al ejército cruzado, el mundo musulmán creía que la amenaza franca había terminado. Pero entonces llegó Ricardo Corazón de León. El rey inglés de 33 años ya se había demostrado como el mayor comandante de Europa. Saladino, en cambio, con 53 años, comandaba un imperio que se extendía desde Egipto hasta Siria y tenía décadas de experiencia luchando contra caballeros francos. Tras la toma de Acre, Ricardo marchó hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea en dirección a Jaffa y mantuvo su flota cerca para recibir suministros. Saladino sonrió cuando sus exploradores le informaron de esto. La carretera costera de 130 kilómetros atravesaba un territorio ideal para emboscadas, suaves colinas a la izquierda, el mar a la derecha, sin espacio para maniobrar, sin ruta de escape. Pero estos comandantes no eran simples generales. Se estudiaban mutuamente. Ricardo había analizado cada batalla que Saladino había ganado. Saladino había interrogado a caballeros capturados sobre las tácticas de Ricardo. Cada uno conocía las estrategias del otro. La fuerza de 12.000 hombres de Ricardo era pequeña, pero élite. Su núcleo consistía en 2.000 caballeros montados, incluyendo 300 hospitalarios en la vanguardia y 300 templarios en la retaguardia. Cada caballero era una fortaleza andante, blindado con 18 kilogramos de cota de malla. Les apoyaban 10.000 infantes con ballesteros, cuyos virotes podían atravesar armaduras musulmanas incluso a 180 metros de distancia. El ejército de 30.000 hombres de Saladino estaba diseñado para la movilidad. El núcleo lo formaban 10.000 jinetes pesados mamelucos,
soldados esclavos entrenados desde la infancia. Sus armas principales eran arcos compuestos, capaces de disparar 12 flechas por minuto. Los 20,000 restantes eran tropas mixtas, incluyendo caballería ligera beduina y arqueros montados turcos. La estrategia de Saladino era elegante: desangrarlos lentamente, romper su disciplina y luego aniquilarlos cuando finalmente perdieran los nervios. Cuando la columna de Ricardo partió de Acre, jinetes musulmanes de avanzada aparecieron en las colinas del este. Aquí se mostró el genio de Ricardo. En lugar de cubrir las 80 millas rápidamente, ordenó un ritmo de solo 10 millas por día. Parecía una locura, pero le daba a Saladino más tiempo para atacar. Primer día. Flechas silban desde las colinas en una llovizna constante y enloquecedora. Los arqueros montados de Saladino cargan, disparan sus flechas y giran. La respuesta de Ricardo fue brillante. El ejército avanza en 3 columnas. Los caballeros permanecen montados, pero no atacan. Resisten. Segundo día. Las flechas caen más densas. Un caballero hospitalario es alcanzado por una flecha a través de la ranura del visor. En cada corazón guerrero arde el impulso de atacar. Pero Ricardo había dado órdenes inequívocas. Nadie ataca sin 3 toques de trompeta. Cualquiera que rompa la formación será ejecutado. Tercer día. Fuentes musulmanas informan del disparo de más de 400,000 flechas. Sin embargo, la formación cruzada se mantiene. Los ballesteros infligen daño a sus tropas, pero la caballería de Saladino tiene flechas ilimitadas, mientras a los cruzados se les agotan los virotes. Cuarto día. El calor se vuelve más letal que las flechas. Los hombres marchan con armadura completa bajo un sol de 46 degrees. Los caballeros se asan dentro de sus cotas de malla. Los caballos echan espuma y tropiezan. Quinto día. Saladino despliega más tropas. Ataques coordinados contra la retaguardia obligan a los templarios a cabalgar de espaldas en sus sillas, de cara al enemigo, mientras sus caballos son guiados por escuderos. Sexto día. Estalla la crisis. El general Garnier de Nablus ve a sus hospitalarios sangrar y morir. Sus sargentos informan que los hombres están al límite de sus fuerzas y hablan de atacar con o sin órdenes. Día 7, 6 de septiembre. Saladino reconoce su error. Los cruzados no se han quebrado. Mañana llegarán al campamento fortificado de Arsuf. El sultán toma una decisión trascendental. Lo arriesgará todo. Esa noche Ricardo reúne a sus comandantes. Mañana Saladino lanzará todo contra nosotros. Cuando finalmente comprometa sus reservas y crea que estamos acabados, no termina la frase. No necesita hacerlo. El amanecer despunta sobre la llanura de Arsuf. La columna cruzada se forma, golpeada pero inquebrantable, a solo 8 kilómetros de la seguridad. Saladino ha lanzado todo su ejército a la batalla. 30,000 guerreros fluyen desde las colinas como una marea oscura. El primer ataque llega a las 9:00 de la mañana. Ya no es mero hostigamiento, sino un golpe coordinado y demoledor contra la retaguardia de los hospitalarios. Miles de arqueros montados cargan y oscurecen el cielo con flechas. La caballería musulmana ataca con sables. Taqi al-Din en persona lidera un ataque directo contra el estandarte de los hospitalarios. Es un insulto calculado, diseñado para romper su disciplina. Y funciona. Garnier de Nablus ve rojo. No puedo soportar esto más. Sin esperar la señal de Ricardo, enristra su lanza. 300 hospitalarios espolean sus caballos de guerra para cargar. Ricardo ve cómo los hospitalarios rompen la formación prematuramente. En 3 segundos debe decidir. ¿Los llama de vuelta y los ve morir sin apoyo? ¿O lo arriesga todo? Corazón de León no duda. 3 largos toques de trompeta rasgan el aire.
el sonido por el que cada cruzado había rezado durante 7 días. Toda la caballería cruzada, 2000 caballeros, se pone en movimiento simultáneamente. Pero esto no es una carga descontrolada. Incluso en la furia, la disciplina se mantiene. Hospitalarios a la derecha, templarios a la izquierda, Ricardo en el centro. 3 cuñas de hierro aceleran hacia la línea musulmana. Los arqueros montados musulmanes, que habían bailado fuera de alcance durante días, de repente se dan cuenta de que ya no son cazadores, sino cazados. El suelo tiembla bajo 8000 cascos. 7 días de violencia reprimida se desatan en un solo instante. Los caballeros no simplemente atacan, desatan cada segundo de frustración. Cada hermano caído, en las puntas de sus lanzas, un caballero montado a plena carga, genera una energía cinética, equivalente a un accidente automovilístico moderno. Las lanzas de 3,65 metros impactan primero. La caballería musulmana más ligera simplemente no puede resistir la masa y el impulso. Su línea no se rompe, se desintegra. La cuña de los hospitalarios atraviesa el flanco de Taqi al-Din como una lanza atraviesa pergamino. El centro de Ricardo choca contra el núcleo de los mamelucos. Corazón de León mismo lidera desde el frente. Su espada sube y baja al ritmo de la muerte. Los templarios atacan el flanco musulmán, justo cuando el ala de Taqi al-Din comienza a desmoronarse. Cientos de musulmanes mueren, atrapados entre la furia de los hospitalarios y la precisión de los templarios. Saladino observa cómo su centro se desvanece. Ricardo lidera una tercera carga directamente hacia la posición del sultán. La reserva musulmana no espera el impacto. Se derrumba. El estandarte de Saladino cae cuando sus portadores huyen. La guardia personal del sultán literalmente lo arrastra fuera del campo de batalla. Desde el primer impacto hasta el colapso total, 17 minutos. La persecución se convierte en una masacre. Los caballeros persiguen a los musulmanes en fuga durante 3 millas, hasta que los caballos exhaustos ya no pueden correr más. Bajas totales de los cruzados. 700, principalmente infantes muertos durante los ataques matutinos. Muertos musulmanes, 7000 en 17 minutos. Una proporción de 10.1 que parecía imposible. Pero la siguiente decisión de Ricardo sorprendió a todos. Se negó a continuar la persecución. El ejército derrotado podría haber sido aniquilado. Saladino posiblemente habría sido capturado. Jerusalén estaba abierta. ¿Por qué? Porque Ricardo sabía que su ejército estaba exhausto. 7 días de marcha y combate los habían agotado. Una persecución podía convertir el triunfo en catástrofe. La disciplina había traído la victoria. La falta de disciplina aún podía costarla. En pocas semanas, Saladino aceptó negociaciones que antes había despreciado. El sultán, que había jurado arrojar a todos los francos al mar, ahora ofrecía treguas. Jerusalén se convirtió en punto de negociación en lugar de yihad innegociable. El propio cronista de Saladino admite: los francos lucharon como demonios aquel día. Su carga fue como el día del juicio final. Otro escritor musulmán lo describió así: vinieron como montañas de hierro rodando sobre nosotros. Saladino nunca más enfrentó a caballeros cruzados en batalla abierta. El mito de la invencibilidad, una vez roto, nunca pudo ser reconstruido. La batalla revolucionó el pensamiento militar medieval. Ricardo demostró que la caballería pesada disciplinada, correctamente empleada, seguía siendo el arma de choque definitiva. Los ejércitos europeos estudiarían Arsuf durante siglos. Los militares modernos aún estudian Arsuf como ejemplo perfecto de paciencia operacional. El principio de aceptar pérdidas para atraer al enemigo a un ataque excesivo y luego golpear con fuerza concentrada se encuentra en conflictos desde Waterloo hasta la Guerra del Golfo. Ricardo se ganó su apodo no por la carga. Eso lo podría haber hecho cualquier caballero valiente.
sino por la voluntad de hierro, que contuvo esa carga durante 7 días angustiosos. La verdadera valentía no consistía en atacar, sino en resistir. En Arsuf, Ricardo Corazón de León no solo derrotó al ejército de Saladino, sino que refutó toda su doctrina estratégica, al convertir el sufrimiento en ventaja táctica y transformar la resistencia defensiva en aniquilación ofensiva. Las cruzadas lograron su mayor victoria. La era de invencibilidad de Saladino terminó en solo 17 minutos, pero esos 17 minutos fueron comprados con 7 días de sangre, sudor y autocontrol sobrehumano. En la guerra, como Ricardo demostró, la victoria no pertenece a los más fuertes ni a los más numerosos, sino a aquellos que eligen el momento perfecto para desatar el infierno.